respecto a la pregunta que me haces sobre la matanza de Tlatelolco del 68, lo mucho que sé de esto es que parece que en esa época fue un movimiento estudiantil donde participaron varios jóvenes universitarios a efectos de contra la opresión del gobierno de Gustavo Ordaz. Estaban en un meeting, no recuerdo exactamente cómo se llama la zona, pero me parece que estaban en un meeting y de repente llegó la milicia, los militares, y empezaron a disparar a todos los jóvenes, y por eso se hizo la matanza de Tlatelolco, porque fue una opresión tanto del gobierno de Ordaz en atacar a esos jóvenes por sus idealismos, por sus ideas y por la opresión que sentían. Por eso se hizo ese movimiento y por eso hasta la fecha se conmemora la matanza de Tlatelolco, porque en base a un movimiento estudiantil, que fueron muertos los muchachos por el gobierno de Ordaz. Fueron disparados, tanques de guerra, no sé, como si fuera se hace un mitin y de repente te llega la policía como ahora, ¿no? Empieza a dispararte sin ningún motivo o razón, aunque tú estás haciendo un mitin, estás haciendo lucha política y resulta que al gobierno le enfada esto. Y me tocó, fue en el 68, yo nací en el 67, entonces no, simplemente es como algo histórico que se lo demarcan en la escuela y tú lo ves, inclusive en internet lo has visto, ves las imágenes de lo que lo pasa, ¿no? A través de documentales yo me he documentado, pero no lo viví personalmente, porque es que algo por un idealismo, obviamente que si ese idealismo va en contra las morales, las costumbres, obviamente que al gobierno sí le afecta, ¿no? Le afecta y si tú estás luchando por una situación positiva, ¿no? Una causa, al gobierno le afecta bastante y ¿qué pasa? Como en la actualidad te oprime, todo te desaparece. Lo estamos viviendo tanto en el 68 como ahorita es lo mismo, es la misma situación. Todo el mundo cuando tú tienes a la manifestación, a ideas, a unirte en grupos, siempre y cuando no afectes a terceras personas, pero si tu idealismo es positivo y va en contra de la opresión del gobierno, o sea, una cosa mal, obviamente que sí me parece fabuloso, ¿no? Sí. Pero que ya un gobierno te agreda por esa situación, sí me parece demasiado. Así ha sido nuestra historia, hubo una lucha de independencia, se buscó idealismos, pero estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es la misma opresión, es el mismo gobierno, es la clase trabajadora mal pagada, estamos igual, nada más que en diferentes circunstancias. Y muchas reformas se tardan mucho tiempo en empezar a tener vigor. Se prueban en una fecha y pueden pasar años, 5 o 10 años en que estén en vigor. Entonces ahí es lo interesante que puede ser para usted. Mi nombre es Ricardo Mauricio Tenorio Ruiz. Bueno, actualmente soy coordinador académico de una escuela. Me encargo todas las... Dicen que si no conoces acerca de la historia, estás condenado a repetirla. Entonces, los movimientos como el 68 y ahorita lo de los 43 nos hablan de que tenemos una sociedad que está cambiando. La diferencia se da porque anteriormente no había medios de comunicación. Entonces todo el movimiento quedó así como aplastado por el gobierno y en la actualidad todo sale por medio de las redes sociales y es más fácil aparte de varias cosas que antecedieron al movimiento. El movimiento pues fue una etapa, lo del 2 de octubre en Tlatelolco fue como el cierre de muchas cosas, porque en ese tiempo los jóvenes estaban proclamando porque tenían derechos y querían expresarse y el gobierno lo que quería hacer era como aplastarlos y había mucha presión porque iban a hacer las Olimpiadas, entonces iba a ser muy visible el movimiento y las Olimpiadas iba a ser a nivel mundial. Y entonces lo que no se quería es que ese movimiento se propagara y que se viera que en México había muchos de los jóvenes ahorita son políticos, son diputados, senadores, inclusive algunos han ocupado puestos importantes y lo que ellos eran espacios para poder expresarse porque el gobierno de antes era demasiado, ¿cómo podríamos llamarlo? Opresivo, no podíamos la gente expresar lo que uno quería, pero antes si eso lo hacías podía causarte la muerte. Todo lo que los jóvenes querían era expresar sus ideas y normalmente eran jóvenes que eran universitarios, que era la revolución. Bueno, de esa época a esta época no ha cambiado demasiado, porque aunque hay más medios de comunicación, el gobierno todavía centraliza todo el poder y hoy tenemos una corrupción mucho más fuerte que en ese entonces. Así las causas exactitas, siento que todo movimiento va perdiendo esa parte de la fuerza que inició originalmente el movimiento. ¿Por qué? Porque va cambiando de percepción conforme se va haciendo ese movimiento, porque se involucra muchísimas personas con muchísimas ideologías y se van entremezclando.
Y entonces realmente era exigir que querían ser escuchados por parte de las autoridades. Y ahí se vino un fenómeno bastante fuerte a nivel internacional, que se quiso callar por muchos años, ya Ordaz. Y el que estaba de la policía era Echeverría, que posteriormente Echeverría fue el que quedó como presidente. Siento que no ofreció ninguna solución. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna de las películas o leer alguno de los libros que hay del movimiento. Está lo del bulto, creo que es una se llama México Rojo, que hablan acerca del movimiento, y realmente no hubo ninguna solución, porque hubo muchísima gente muerta. Hace como unos 2 meses, inclusive fue a Tlatelolco, donde fue la zona, y la verdad que cuando uno llega a esa zona es una situación emocional fuerte, sobre todo si conoces un poquito del movimiento, y te das cuenta de que mucha gente murió injustamente o la mataron, y realmente no hay una cifra que se estime de cuántas personas desaparecieron. Entonces los derechos humanos han avanzado, o no se pueden esconder como antes, y en ese tiempo lo que se hizo es pues reprimir a los jóvenes, intentar el movimiento ocultarlo, y después vinieron las Olimpiadas, en donde en ese momento, en estos años, no se supo. Hasta después que el movimiento ha seguido creciendo. ¿Por qué? Porque todavía sigue habiendo muchas personas que han sido, bueno, que están como desaparecidos, y sus familiares todavía lo siguen, pues porque es más fácil callar y no dar explicaciones. Parte de la situación de los jóvenes, que a lo mejor todavía no alcanzan a ver, es que los derechos que ahora tenemos es lo que deben de valorar. Toda la gente que ha luchado para que ustedes tengan una escuela y una preparatoria que sea obligatoria, y que puedan tener la posibilidad de ir a una universidad, y que nadie la sabe. Y no la van a saber nadie. ¿Por qué? Porque eso es algo que solamente el gobierno reprimieron. De hecho, hay muchas historias en donde había una parte que les llamaban los jóvenes, creo que tenían un guante blanco y venían armados y se mezclaron con los jóvenes. Y entonces cuando empezó la parte fuerte, y eso me lo platicó una persona que estuvo ahí, vieron desde arriba que había gente en los edificios en Tlatelolco, y creo que vieron que levantaron un guante, y fue cuando empezaron a hacer los disparos y empezaron a perseguir. Creo que había tanques de guerra, había camiones que estaban arrojando agua, y no sé si había 5,000 o 10,000 jóvenes, no sé bien la cifra, pero muy pocos sobrevivieron. Y estuvieron algunos presos en un lugar que se llamaba Lecumberri, creo que era como una cárcel o algo así. Y la gente ahora puede irse a manifestar y no tienen miedo de que alguien los vaya a matar. A lo mejor sí los reprimen, o aquí mismo en el centro hay gente que se está manifestando, pero ellos saben que sus derechos están salvaguardados. ¿Por qué? Porque ahora los tenemos. En ese entonces no se sabía que teníamos esos derechos, y por lo tanto los aplastaron. La forma que podemos avanzar es, una, dialogando, y la dos, llegando a acuerdos. Mi padre, desde que era chico, siempre me decía una frase, que a veces era mejor perder ganando. A veces al ceder un poco vas a perder, pero a la larga ese beneficio que perdiste puedes ganar otras situaciones, otras cosas. Y la gente, si no nos enseñamos esa parte donde tenemos que perder ganando, quizá no podemos solucionar muchas cosas en la vida. Y entonces parte de lo que tenemos que aprender acerca de estos movimientos del 68, de ahorita de los 43, a mí me ha tocado estar en la Ciudad de México viendo las diferentes marchas, y es algo impresionante que hay poquita gente que está peleando esos derechos, y toda la demás gente observamos. Y algo que tenemos aquí en México es que siempre estamos callados. Somos un país de gente oprimida, que aunque ya tiene estudios, que ya tiene preparación, no estamos peleando por nuestros derechos, y por eso tenemos gobiernos corruptos. Por eso tenemos escuelas que un salón de clases realmente vale 200,000 pesos, pero ellos lo meten en 500,000 pesos, y todo ese dinero se queda en corrupción, porque la gente no hablamos y no exigimos. Había una situación de que los padres y la sociedad eran muy represivos hacia los hijos. Los hijos tenemos que hacer lo que los papás nos decían. Entonces yo lo que siento que en ese momento era tan impactante que la gente tenía que estar vestida de una forma, tenías que caminar de una forma, no podías tener novios si tus papás no los aprobaban, o novia en nuestro caso. Entonces todo era tan represivo que lo que quería la gente era expresarse y decir que yo era libre. Y el movimiento realmente no nació en México. El movimiento viene de Estados Unidos, viene de Japón, de Inglaterra, que son países donde nos llevan, no sé, entre 20 y 30 años de diferencia en pensamiento, no en tecnología. La ideología de ellos ahorita, de la gente de la libertad, no es. Entonces es importante que ustedes conozcan de la historia
para que eso les permita a ustedes ser conscientes de que estamos en una situación de crisis. Y yo le llamo crisis es cuando están las áreas de oportunidad. ¿Y cuáles son esas áreas de oportunidad? Bueno, cuando estás a punto de aprender algo, bueno, más que el gobierno va a hacer lo que a ellos les interesa. Más bien la sociedad tenemos que exigir nuestros derechos y pelear por ellos, pero también nuestra responsabilidad. Yo creo que la justicia ya no va a llegar, porque ya pasaron muchos años, del 68 aquí, no sé, son más de 30 años, 40 y tantos años, y ya la justicia como tal no va a llegar. Lo que sí podemos hacer es asegurarnos que eso no vuelva a ocurrir. Y que ya no digo 43 o 22 o lo de Arteal o otros movimientos que se han creado, porque lo que tenemos que hacer es, a partir de una necesidad, tenemos que ver la forma de cómo entre toda la sociedad la vamos trabajando y sacamos el bien común. Hay situaciones ocultas, es decir, gente que está atrás de bambalinas y que no se notan y que son los que van haciendo que los movimientos sean así y vayan cambiando. Para hacer un movimiento así se necesitan recursos, mover intereses y entonces detrás de todo eso había gente atrás con líderes que estaban intenciones gestando desconocidas. este movimiento económico, político y social que ya estaba planeado por parte de universitarios y también y cómo iban a oprimirlos de la parte de gobierno. Pero ellos estaban preparados, ellos ya sabían lo que iba a pasar, que iba a haber un movimiento, entonces el gobierno mandó preparar y a la gente los vistió, los informó y los mezcló entre los estudiantes universitarios para que los mataran y ya estaban preparados en los edificios. Es más, no me acuerdo bien si eran por medio de un moño, otros por medio de un guante, y era una manera que lo tenían clasificado. De hecho, Echeverría es el que era el jefe de la policía de ese entonces, y después fue presidente, pero fue el que mandó a hacer todo ese movimiento. Para que se le eche la culpa a Dios. Bueno, él fue el que estaba en el gobierno, pero toda la gente que estuvo a su alrededor, que estuvieron gestando, preparando cómo se iba a dar ese movimiento a los estudiantes. Pero el gobierno, ¿cómo iban a matar a todos? Porque a lo mejor su intención, que no era su intención, hablar con ellos, dialogar, tomar acuerdos. Si no, ellos ya llevaban un plan muy fijo, que era matar a los estudiantes. Por eso se llamaba la matanza. Pues yo lo que conozco del movimiento del 68 es más que nada por la historia que he leído. No me tocó participar en ese movimiento, yo tengo 51 años, entonces no me tocó vivir ese movimiento tiene más o menos hace unos 50 años que se vivió. Pero lo que yo conozco de él es que hubo un movimiento económico, político, social y cultural, donde los jóvenes que estaban en esa época en la universidad, estaban ellos peleando y luchando por tener una libertad de expresión. En esa época, cuando el señor Ordaz era presidente de la República, había mucha represión. Entonces los muchachos salieron a expresarse el 2 de octubre en esa plaza y se le conoce como la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, donde se mataron injustificadamente a muchos estudiantes en ese movimiento, que lo único que debían ellos expresarse. Y ellos ese movimiento ya lo tenían planeado. Ya tenían estrategias de cómo iban a matar a los adolescentes y mucha gente injustificadamente, porque al final de cuentas iban a expresarse. Ellos no iban a pelear ni a discutir, pedían un espacio para expresarse y los mataron injustificadamente. Yo creo que toda persona que tenemos derecho a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, es justo. Pero no es justo que el gobierno los haya matado injustificadamente. Pues yo creo que causas no tenían. Simplemente venía un grupo de estudiantes de la universidad a expresarse y ellos sabían que tenían en ese momento económicamente un movimiento político fuerte, una crisis, y la única manera de callar a los estudiantes fue oprimiéndolos, matándolos injustificadamente. Yo creo que la cantidad exacta no la tengo, pero sí sé que fueron a lo mejor miles o cientos de muchachos que se mataron injustificadamente. ¿Cómo considera que afectó a nuestro país en los diferentes ámbitos? El país y la gente que vive de generación en generación, que tienen amigos, parientes, hermanos que fueron de esa época, siempre lo han peleado año tras año el 2 de octubre, que se haga justicia. Yo creo que esa justicia nunca va a llegar, porque yo creo que en su momento no lo hicieron quienes estaban en el gobierno, y aún a todas las personas que murieron, ¿quién las va a defender? Su gente la está defendiendo hasta la fecha, pero justicia, nosotros vivimos en un país que ¿a qué le llamamos justicia? No hay justicia. Aquí es un gobierno que siempre nos ha tocado hacer, que oprimen al pueblo, 1, 2, lo reprimen, 3,
no lo dejan expresar. Entonces, ¿qué libertad tenemos? Tenemos libertades condicionadas, tenemos libertad de expresión condicionada, pero que yo creo que siempre hemos vivido en un país de represión. Mientras esta sociedad, nosotros, ustedes, no exijamos que se nos respete, nos dé libertad de expresión, pero no haciendo daño, no lastimando a terceras personas, yo creo que esta sociedad va a salir adelante preparándose, actualizándose. Es la manera que pueden ganarle a cualquier gobierno y decirle, ¿sabes qué? Estás equivocado, tenemos derechos y los tienes que respetar. Yo creo que sería hablar de partidos, pero yo creo que todos los partidos son corruptos. Yo creo que no importa si hubiera estado el PRI, el PAN, el PRD, partido que les quieran llamar ustedes. Yo creo que la mejor forma de solucionar un problema hubiera sido hablando, dialogando, tomando acuerdos y no reprimiendo a una libertad de expresión que tenemos los seres humanos. No importa la sociedad, no importa en el país que vivamos. Creo que sí, para conocer la historia, saber qué pasó en esa época, en ese movimiento, ¿sí? Conocerlo, saber la historia y no volverla a repetir. Como ciudadanos y como gobiernos, para no matar a gente. Sí, yo creo que un antes fue lo que los ideales que tenían los estudiantes universitarios de una mejor educación y libertad de expresión, y un después que la sociedad siempre lo va a reprobar y recriminar, que mataron injustificadamente a estudiantes que simplemente querían pelear sus derechos. Yo considero que constantemente hay cambios, constantemente hay movimientos económicos, políticos, sociales, siempre los habrá, pero yo creo que está más en nosotros como sociedad cambiar, mejorar y superar. Problema que tenemos nosotros los estudiantes con el gobierno, con la política y con el ejército. Entonces, esta situación que se presentó definitivamente era... Nosotros los estudiantes lo que queríamos era como siempre lo hacemos, ¿no? Que no el maestro diga se va a hacer así, se hace así, sino a veces nos pedimos cambios. Y no, el maestro se hace y se hace. Y el director así se hace y ustedes son estudiantes. Nosotros pedimos esos cambios que nos tomen en consideración de la cuestión de la política, que integramos, que realmente lo que es el alumno y el maestro tengamos una integración y no puros mandatos que se va a hacer. No sé cómo estarán ahorita con los maestros que tengan también actualmente, que el maestro dice se va a hacer así, se hace así, ¿no? Era completamente diferente y no tan solo fue, yo soy de la Universidad Autónoma de Chapingo, no fue nada más de Chapingo, sino fueron todas las universidades que fuimos a hacer una manifestación y nos pusimos de acuerdo que aquella vez fue en Tlatelolco, donde nos reunimos allá porque íbamos a hacer una marcha al gobierno a presentarnos y todo eso, pero ahí estaba Díaz Ordaz con sus pensamientos iguales que los actuales, que todos dicen y ahora hacen, todo prometen y hacen, y a tal grado que mandó al ejército. Y mandó al ejército con tanques, a tal grado pues nosotros estamos en que vengan, pero cuando empezaron los balazos, y sí, más que nada también a los que están manejando esos en Chapingo, nuestros líderes que también manejaron eso, muchos desaparecieron. Muchos que los papás iban a buscar a sus hijos al gobierno, no están, desaparecieron. ¿Que dónde están? No, pues no sé. Y ahí el santo gobierno no sabe nada de eso. Desde el 68 al año que estamos en 2016, pues viene siendo lo mismo. No cambia de nada. Yo me tuve que quitarme de allá. No sé si seguían o no seguían. Yo me fui a mi casa. Que hubo. Exactamente. Sí. Yo me fui a mi casa y no veía se fueron o no se fueron, pero sí hubo muertos. Sí hubo muertos y quién sabe dónde aparecieron. La familia preguntaba por ellos y completamente se habían desaparecido. No les daban no noción. Se supo más. ¿Perdón? No les daban noción de su paradero. No, nada de eso. No tuvieron más conocimiento sobre ellos y sobre todo los líderes. Los líderes que son los que están hablando en representación de nosotros, comprando la palabra les cayó en el hocico. Y no los hijos, sino todo eso es lo que también queríamos nosotros decirlo, porque no nos hacían caso. Y no nada más fue en Chapingo,
fueron en todas las instituciones, en todas. Hubo también otro caso que se presentó, no se conoce, en la colonia Lindavista, donde estaba el temblor que se cayó Seas, en Lindavista, donde está la iglesia de San Cayetano, está el Politécnico ahí. Bueno, en esa, yo no sé, fue pura coincidencia de que iba pasando con un amigo caminando, cuando de repente el ejército cerraron 2 calles y gente que no tiene que ver nada, gente que iba en el carro y mujeres, la agarraron del pelo y la bajaron y vamos aquí. Gente que lo va por allá, lo agarran y vamos, no sé a dónde se llevaron, pero gente que no tiene que ver nada, se lo llevan. Yo creo que, ¿qué gobierno tenemos nosotros? Y en este caso Díaz Ordaz, que ojalá y perdone Dios de todo lo que ha hecho, y ojalá y en su subconsciente lleve antes de morir qué es la cantidad de matanzas que hizo, que según él, líder de matón, y de provocar a gentes que no tienen que ver nada, provocó. Ahí yo me acuerdo de que pues yo realmente también lo mismo, de que me agarren, pues me acuerdo que brinqué una barda altísima y me fui, desaparecí. ¿Por qué? Porque pues si no también pues me van a buscar, o nunca quiere uno a los papás, oye, ¿y tu hijo? ¿Y dónde se perdió? Y hijo, te lo dije, mira, en la cárcel tuve que pagar, no, sino buscar todo con un poquito más calma. Y ya de ahí en adelante fue un poco más, en mi caso, más calmada la situación como se estaba. Como hubo bastante problema con todos los líderes, no tan solo nada más de los de Chapingo, con todos, como todo se apaciguó un poco más. Seguimos otra vez, entramos a la escuela, seguimos otra vez estudiando y seguimos según el reglamento que se tiene cumpliendo. Y eso es lo que sucedió. Yo me acuerdo que nosotros como estudiantes no nos permitieron hacer lo que queremos nosotros. Nos vamos en la revolución, recordamos cosas que han pasado aquí, Emiliano Zapata, una persona que puso su vida por el pueblo, por todo eso, que lo reconoció. Y nos sirve a todos nosotros porque debemos seguir su ejemplo, ¿no? Sirvió para algo. Y no son unos conejitos de que lo que se diga, pues ahí va la corriente, pues ahí voy yo.